Buen viernes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí está MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Nati? Bien, llegamos al fin de la semana. Se fue la primera semana. Se fue la primera semana y hoy con muchísima información, así que los invitamos a quedarse con nosotros y empezar con el tema del día. Muy bien. Y justamente les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou anunció en Río Branco que el Poder Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley para exonerar de IVA al precio del asado durante al menos un mes. El mandatario dijo también que esto es el resultado de un acuerdo con diferentes sectores de la cadena cárnica. Justamente desde la Unión de Vendedores de Carne confirmaron que recibieron la comunicación y además confirmaron también que se libera la importación de pollo para bajar el precio de este producto en el mercado local. Estas medidas se conocen en un contexto de aumento de la inflación y en medio de reclamos del sector consumidor. Ahora tenemos más temas, Nati, para repasar, ¿eh? Sí. Uruguay tiene los precios más altos de energía y combustibles en la región, según el informe mensual de una consultora privada. La Junta Departamental de Montevideo habilitó viajes en taxi con mascotas. Mujica entró de lleno en la recta final de la campaña hacia el 27 de marzo. Portabilidad numérica cambió la tendencia y Antel pierde clientela frente a Movistar. El sindicato policial de Maldonado aseguró que la seguridad pública no ha mejorado en nada y cuestionó al ministro del Interior. Frente Amplio presentó pedido de acceso a la información pública a Cancillería para conocer detalles y contexto de la entrega del pasaporte al narco uruguayo requerido internacionalmente. AEBU mantiene apoyo a ollas populares y merenderos de todo el país a 2 años de la pandemia. Problemas de convivencia representan 1 de cada 4 denuncias. La Comedia Nacional presentó programación 2022 en la primera temporada de Gabriel Calderón como director. El Congreso argentino aprobó con una amplia mayoría el acuerdo con el FMI. Al menos 1 de cada 5 ucranianos debió abandonar su hogar por la guerra. Móviles de arranque, el primero es móvil político. Exacto, nos vamos con Diego Martini con una noticia fresquita. Natalia Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una nota que salió recién, hace un rato ya, publicada por Busca, a través de una inspección oficial que concluye que el general Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, junto a su esposa, la ministra de Ambiente, Irene Moreira, y su padre, el coronel retirado Roque Moreira, son colonos propietarios, de unas hectáreas en Artigas, algo que ellos niegan y no declararon, y de hecho recién el general Guido Manini Ríos publicó en su cuenta de Twitter atribuyendo que esto era mentira. Él asegura que Roque Moreira lo compró este predio, bueno, algo que vamos a estar hablando con uno de los integrantes del directorio del Instituto Nacional de Colonización en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego, por este adelanto. Tenemos un móvil más. Sí, Mariana Abreu, ¿por dónde estás? ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes para todos. Martín también. Estoy en el Club Platense, en el barrio Tres Cruces, porque aquí FUTPAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, está realizando un acto bajo la consigna Vivienda Emergencia Nacional, en reclamo de más presupuesto para la vivienda, de la creación de un Fondo Nacional de Vivienda y también la baja en los intereses de los préstamos para cooperativistas. En un ratito volvemos compartiendo más de esta convocatoria. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo seguimos, Nati? ¿Qué se dijo hoy? Siento la necesidad de siempre decir que para mí es muy importante. A mí no me importa si un violador estudia o trabaja en la cárcel, que cumpla toda la pena. Calculo que es parte de la campaña y de la exacerbación de la campaña, pero cometió errores que son importantes, ¿no? Volveremos a esa discusión. Ahí simplemente tuvimos una parte. ¿Salimos de la campaña o de lo que directamente se vincula a ella? Para empezar por lo que Diego planteaba al comienzo, Nacho. Exacto, vamos a ir de nuevo con Diego en esta noticia que publicó Búsqueda hace un ratito. Inspección oficial concluye que Manini Ríos, su esposa y su suegro son colonos propietarios, por más que lo negaron y les atribuye irregularidades. Este es el titular de la nota de Búsqueda. Diego.
Así es, Natalia y Martín, este es el titular de esta nota que recién publicó Búsqueda, y sobre eso vamos a estar hablando con Andrés Berterreche, que es uno de los integrantes del directorio del Instituto Nacional de Colonización. Andrés, bueno, contanos un poco cómo se dio este proceso. Mencionábamos ahora que se solicitó esta inspección de este predio ubicado en Artigas en octubre, que se dio en diciembre, y el informe bueno, que se presentó concluye, entre otras cosas, que bueno, es parte de un terreno de unas 4.000 hectáreas, que más de la mitad estarían incluidas en la ley 11.029, la ley de colonización. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. No leí el informe de Búsqueda. Ante una controversia que hubo el año pasado acerca de unas declaraciones vinculando a la ministra a colonización, se empezó a hacer una investigación en base al despacho mío en particular. Eso llegó a una conclusión. Considerábamos que no era un tema personal ni un tema de este director, sino que era un tema del instituto, y decidimos solicitar a la inspección del instituto que hiciera una inspección en todo el inmueble 511, que es un inmueble completo, donde hay varios colonos, todos colonos propietarios. Ese informe de inspección se terminó, subió a directorio, primero se pidió una prórroga y ayer se solicitó una asesoría adicional, una asesoría jurídica. La parte de asesoría letrada del instituto se votó con 3 votos de la coalición y el mío negativo, porque creo que están todos los elementos necesarios para tomar una resolución. Pero bueno, hasta que la asesoría letrada no informe, no se va a terminar de resolver. O sea que no fue aprobado por el directorio esto todavía. No, porque necesita la asesoría letrada, las valoraciones de la asesoría letrada. Ahora, insisto, yo voté negativamente porque tanto la investigación que hicimos en el despacho como la investigación que hace inspección, que son funcionarios del instituto, no son funcionarios políticos, coinciden en que hay una serie de cosas que hay que regular y que en todos esos casos, tanto el Palomar S.A. como el señor Manini Ríos están amparados en términos de la ley 11.029, la ley de colonización. ¿Qué es lo más grave acá? Que no lo hayan declarado, porque de hecho por las nuevas leyes 357 y 358 ellos estarían amparados. En realidad esto viene de... No me quiero adelantar hasta que la asesora letrada no haga su informe, pero viene de épocas muy antiguas, de época de la dictadura y hasta el 91, donde hubo una serie de compraventas de campos que estaban afectados a la ley 11.029, que son propietarios, eso no se discute, pero son propietarios afectados por la ley de colonización y que se hicieron sin consultar al instituto. Eso fue bastante común en determinado momento histórico de este país, y eran todas nulas de pleno derecho, porque no se tenía el certificado del artículo 70, que es obligatorio para los campos que se compravenden. En el 2011 se hizo una ley para ordenar eso, que era bastante caótico, y a partir de eso todos aquellos que habían quedado por fuera de haber pedido el certificado correspondiente, se solicitaba que fueran a regularizar. En definitiva, lo primero... En este caso no se hizo. No. Y lo primero que se debe hacer es regularizar la relación que hay con el Instituto de Colonización. En este caso, y lo veíamos ahora, tenemos ahí un tuit de Guido Manini Ríos que señala que Roque Moreira fue quien compró en su momento este terreno, y señala algo que acabas de decir que no es así, que tiene que ver con una maniobra. Vos te desligás de esto. Esto no es algo personal, como dijiste recién. No, para nada. Es más, es un tema del directorio del instituto. Es más, el directorio resuelve pasarlo a asesoría letrada. Tampoco lo desestima. Lo que dice es: queremos un informe adicional de la asesora letrada. Yo no tengo dudas. Y cuando se vean todos tanto la investigación que hicimos en el despacho como
los cuerpos inspectivos del instituto hicieron, que son neutrales desde el punto de vista político, no tienen nada que ver, coincide que se precisa hacer una regulación y que tanto el Palomar S.A., que tienen acciones la ministra y su padre, como el senador Manini Ríos, son propietarios de campos afectados a la ley 11.029. Son cosas a atender, según señala el informe, que allí vivía un capataz, con una cocinera que, según señala el informe, Roque Moreira habría llamado para que se negara a dar información. Eso es algo a atender, y que en otra de las casas modestas, según dice el informe, viven 5 personas donde hay un living y solamente un dormitorio. ¿Esas son cosas a atender también, esas condiciones? Yo esperaría para hacerlo oficial, porque no quiero que por adelantarme, por la ansiedad de adelantarme, va a haber un informe de la asesoría letrada. Yo no tengo dudas de que hay una serie de irregularidades que se deberían de arreglar. Bien, Andrés Berterreche, integrante del directorio del Instituto Nacional de Colonización por parte del Frente Amplio, le agradecemos por estos minutos con MB Noticias. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Volvemos a piso, Natalia Martín, cuando así lo dispongan. Bueno, un tema que va a seguir, obviamente, ya lo escuchábamos claramente, y les leemos el tuit del general Guido Manini Ríos. Otra mentira más: Roque Moreira compró el predio hace más de 51 años y nunca fue colono. El informe lo mandó a hacer a medida el director del MPP en el Instituto Nacional de Colonización para ensuciar la cancha antes del referéndum. El periodismo sicario sigue activo y parece que los mandantes pagan bien. Berterreche recién reconocía la propiedad de la compra, también habló de que en el pasado había una serie de mecanismos que luego cambiaron, y allí se detiene para decir hay cosas que no se regularizaron según determinadas normas que se fueron agregando con el tiempo. Es una cuestión compleja. Y que tampoco fue el MPP el que pidió que se hiciera esta investigación o este informe, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, Manini de alguna manera es pie para lo que sigue, asocia todo esto a la campaña. Hablando de la campaña propiamente dicha, hubo un contacto telefónico entre Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y nada menos que Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, y Pereira contó, Nati, que se buscó una suerte de acuerdo para que el respeto y la tolerancia se mantengan en los días previos al referéndum. Exacto. Había ruido. El presidente mandó un mensaje, el presidente de la República, al presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio devolvió con una llamada. Y bueno, la idea es que se llegue con el mejor de los climas, como decías, al 28 de marzo. Porque esto sigue y hay que proceder, dijo Pereira, con lealtad institucional. Es parte de un diálogo permanente que tiene que haber entre el presidente de la República y el presidente del Frente Amplio, que es la mayor fuerza política del país. Y cuando hay problemas o dificultades, es lógico que nos transmitamos nuestras preocupaciones con lealtad y con lealtad institucional. Y esto es lo que ha sucedido, que habían algunos ruidos en la campaña, había molestias por la cadena, desentendimientos, cambios de regla de juego desde nuestro punto de vista, desde el de ellos no. Y bueno, conversamos un rato, admitimos los dos que hay un 28 de marzo y que hay que cuidarlo, y que cuidar la República supone también cuidar la convivencia democrática, y que algunos excesos que pueden suceder no sean lo común, que sean la excepcional. Y los dos estamos de acuerdo que tiene que haber un clima de tolerancia en la campaña. De hecho, él lo ha manifestado públicamente, y si yo estoy haciendo estos comentarios es porque en la conversación dije que iba a hacer estos comentarios, porque me parece que la sociedad no puede ver dos bandos enfrentados que no se hablan, porque se hablan. Y una cosa es no entenderse y otra cosa es maltratarse. Y una cosa es tener posiciones diferentes y otra cosa es atacar a las personas. Y una cosa es cuestionar una política y otra cosa es cuestionar a quien la lleva adelante. Bueno, y la campaña del sí anunció sus últimas actividades antes del referéndum, lo que incluye la retransmisión de la cadena nacional el martes 22 en el Obelisco. Y además habrá un abrazo al Estadio Centenario el jueves 24 de marzo, o sea, dentro de 6 días, horas antes del partido que allí mismo van a jugar por las eliminatorias Uruguay y Perú. Mañana se realizarán cientos de barriadas en Montevideo y los demás departamentos, y sobre las 20:30 la movida se traslada al Velódromo de Montevideo para un festival artístico. El domingo 20 también se recorrerán barrios y localidades con énfasis en las ferias, y sobre las 15 horas comenzará una caravana en Montevideo con columnas desde distintos puntos para confluir en el Palacio Legislativo. Desde allí seguirán el recorrido por Avenida del Libertador y Santiago de Chile hasta llegar a la Rambla.
En ese punto la caravana se encontrará con las llamadas por el sí que realizarán a cargo de 6 comparsas de agrupaciones lubolas brindando un cierre artístico a pura lonja y madera. El lunes 21 las actividades serán exclusivamente en los barrios y el martes 22, además de las barriadas matutinas, se convoca a concentrar a las 18:30 en la Universidad de la República. Se anuncia un banderazo hacia el obelisco donde se retransmitirá la cadena nacional con el mensaje de la Comisión por el Sí a la Población. Los días siguientes serán de barriadas hasta el 24, cuando los organizadores convocan a rodear el Estadio Centenario, mientras juega la selección frente a Perú, último acto ya que desde el viernes 25 regirá la veda electoral. El expresidente José Mujica participó como orador de un acto del sí justamente en Pueblo Centenario, esto es en el departamento de Durazno. Mujica entiende que el referéndum ha polarizado a la población. Estoy hondamente preocupado, porque se ha ido construyendo un clima no de discrepancia, sino de ofensa, cuasi permanente. Y yo no quiero ver al Uruguay como la Argentina, dividida en dos polos que se deshacen uno contra otro, porque no quiero considerar enemigos a mis adversarios políticos, porque nos precisamos todos. Porque somos 4 gatos locos en este país. Y este país sale entre todos o no sale. Y tenemos que tener conciencia. Y entonces le tengo que pedir a mis compañeros, no se calienten, no respondan a la ofensa con ofensa, porque eso es veneno en el largo plazo. Sean sistemáticos como la gota de agua que agujerea las piedras, pero no se calienten cuando alguna bombao dice disparate. Porque hay algunos personajes de la política nacional han aparecido que viven ofendiendo. Y lo mejor es aislarlo, no existen. Por su parte, la campaña del no cerró sus actos en Montevideo. Sí, y uno de los oradores en esa actividad final en la capital del país fue Adrián Peña, ministro de Ambiente y referente o líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Hay una discusión por los artículos, pero el centro está puesto, porque así lo puso la campaña del sí, en cuestionar al gobierno que fue electo democráticamente en octubre del 19. Creo que el gran objetivo de la coalición es revalidar la confianza de la población en este 27 de marzo para continuar y profundizar los cambios. Sin duda esto se ha transformado en una especie de plebiscito al gobierno y bueno, nosotros como Partido Colorado somos parte activa del gobierno y nos sentimos muy representados en esta ley, que es nuestra propia ley, porque trabajamos mucho en ella. Así que es muy importante el trabajo de aquí al final de la campaña, sobre todo hablando con la población y con aquellos que todavía no han definido su voto, para pedirle con humildad eso, que nos mantengan la confianza, que 2 años es poco y que para avanzar en las transformaciones que nos comprometimos necesitamos seguir. Para llegar tenemos que seguir y lo que pedimos es seguir, nada más. Bueno, y volvemos al tema de todos los días, el de los precios, con algunos anuncios por parte del presidente de la República. Así es, fue una jornada de novedades porque justamente la calle Pou habló hoy del tema e hizo anuncios en Río Branco, a donde fue por una actividad vinculada a la cosecha del arroz. Pero allí lo que anunció fue que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para exonerar de IVA al precio del asado durante al menos un mes. El mandatario afirmó que esto es resultado de un acuerdo con diferentes sectores de la cadena cárnica y desde la Unión de Vendedores de Carne confirmaron que fueron consultados y que el asado es un corte que permite aplicar este tipo de medidas. Además confirmaron que se liberará la importación de pollo para bajar el precio de este producto en el mercado local, siendo justamente la segunda proteína más consumida por la población uruguaya. Justamente mencionamos recién, Natalia, la Unión de Vendedores de Carne. Vamos a profundizar en su mirada a esta solución y en su participación en este proceso. Le damos la bienvenida al secretario de la Unión de Vendedores de Carne, Eber Falero. ¿Estás por allí? Sí, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos y contarnos un poco de este tema que tiene tanto interés en la población en general. Bueno, sí, en realidad sí, la carne siempre es noticia. El aumento
el aumento o la baja siempre es noticia la carne. Por suerte, que es una cosa importante dentro de la dieta de los uruguayos, ¿no? Sí. Y bueno, hemos tenido ahora, en el día de ayer fuimos citados al Instituto Nacional de Carnes por el presidente, para decirnos que estaban negociando un acuerdo con la industria, para congelarlo, mantener la lista de precio actual, por 30 días. Si nosotros nos comprometíamos a continuar con eso, de no mover los precios durante 30 días, lo que nos parece correcto, dijimos que sí, que no teníamos ningún problema, al contrario, nos pareció una muy buena medida, y también que iban a sacar el precio del IVA al asado, pero todavía no estaba confirmado porque había un poco de resistencia de parte de Economía, pero ya veo que hoy el presidente lo anunció y realmente lo sacaron. Bien, ahora, Falero, usted ahí mencionó Sí. dos componentes de esto que por lo menos se habló hasta ayer. Mantener precios por un lado y sacar el IVA puntualmente del asado, en función de lo que se supo hoy, o sea, ya más aquí en el tiempo, en las últimas horas. ¿Las dos medidas se van a aplicar o simplemente la del IVA? Las dos medidas. Pero se hablaba de sacarle el IVA a toda la carne, es imposible, es muchísima plata, no lo puede hacer, es imposible sacarle el IVA a toda la carne, yo de eso estaba seguro, pero a un corte solo sí fue posible, y bueno, por suerte parece que salió eso, pero tal vez es más importante la medida de mantener los precios 30 días que la baja del corte del asado, porque Claro. hay que ver que veníamos en un momento de inestabilidad, subiendo los precios y que no sabemos qué va a pasar. Entonces estos 30 días favorecen porque, por ejemplo, a los importadores les da para importar carne de Paraguay, es capaz que no sé cómo estará, pero lo que pasa es que inmediatamente no se podía porque hay muchos abastecedores que están trayendo de Paraguay porque se está entrando carne paraguaya hace mucho tiempo, tienen negocios pactados, y cuando hay negocios pactados el precio no se baja, y entonces es muy posible que... Sí. Hoy más temprano me decía que es un corte sobre el que se puede aplicar este tipo de rebajas. ¿Es uno de los cortes más consumidos por los uruguayos? Sí, es uno de los cortes más vendidos. Después de la carne picada es el corte que más se vende. Sí, porque suma kilos, digamos, ¿no? Porque tú en tu casa vas a hacer una comida de olla, gastás medio kilo de pulpa o un poco de carne picada o un pedazo de pulpa y haces una comida para 5 o 6 personas. Si vas a hacer un asado para 5 o 6 personas, precisas 3 kilos. Entonces, suma muchos kilos. Y aparte es tradicional nuestro. Cuando está el buen tiempo, el fin de semana, se saca plata de cualquier lado para hacer el asado, porque el asado no es solo comer el asado, sino la tradición de hacerlo, el ritual. Yo creo que es una cosa que a toda la familia y a todo el mundo. Y si hacemos una reunión, vamos a hacer un asado, decimos siempre. Entonces eso es tradicional nuestro y es una de las cosas que más se vende. La prueba está que de la carne que se exporta, casi todo el asado de la carne se vierte al mercado interno, y hay que ver que actualmente se está vertiendo solo un 15% de la faena al abasto. El otro 85% se exporta, o sea que es bastante la cantidad de asado Bien. que vierte, ¿no? Falero, para cerrar por lo menos por mi parte, también en las últimas horas hubo novedades o anuncios o informaciones, digamos, con respecto al pollo. Se habló de aumentar de alguna manera lo que se importa como forma de contener precios que, dependiendo, digamos, o si solo dependieran del sector productivo local, podrían seguir subiendo. ¿Qué sabe al respecto y qué mirada tiene? Bueno, me parece una muy buena medida y creo que es una medida que llegó para quedarse, no es por ahora, por este mes ni nada, es una medida que, por lo que nos hicieron saber, es una medida que va a perdurar en el tiempo y creo que es lo más sano
el mercado interno y para todo. Sé que en el momento los productores se quejan y se van a quejar, como pasó con la carne, cuando empezó a entrar carne de Paraguay, de Argentina, de Brasil, que fuimos nosotros. La Unión Vendedora de Carne fue la pionera en importar carne para el país, que después continuaron los abastecedores privados. Al principio los productores estaban muy enojados y sin embargo se acostumbraron. Hoy no les hace mella la importación de carne. Lo mismo pasó con el cerdo. Hoy comemos cerdo muy barato, que ha llegado a toda la población, porque hoy una bondiola cuesta la mitad de un kilo de pulpa roja y la gente se acostumbró a consumirla. Hoy en día es casi el 20% de la venta nuestra es de carne de cerdo, y cuando no había importación era un 7%. Y hoy por hoy la producción nacional aumentó con relación a anterior a que se permitió la importación. Y lo mismo va a pasar con el pollo. El pollo va a tener que mejorar la producción y entrar a competir a nivel internacional y colocarlo en mercados, o exportar también, ¿no? Que competir le hace bien, porque tienen que mejorar. Si tenemos el mercado rehén de acá, que lo manejan 5 o 6 avícolas, vamos a estar siempre en la misma. Que a veces cuando se les pasa la producción, el pollo baja a niveles que no le sirve al productor, y cuando ven que hay poca producción, el precio se dispara. Entonces vamos a tener un equilibrio en los precios regulado por la importación, que pienso que es sano. Y a la larga me van a dar la razón. Vamos a verlo, porque no la razón a mí, no, pero vamos a verlo que es bueno. Muchas gracias, Eber Falero, secretario de la Unión de Vendedores de Carne. Gracias por aclararnos este panorama. Y bueno, seguramente estaremos en contacto en pocos días de nuevo con usted. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Seguimos adelante hablando de precios, ¿te parece, Sí, Nati? claro, seguimos, porque el incremento de la inflación en los últimos 2 años se concretó en productos de la canasta básica y bienes de primera necesidad, según un estudio del Instituto Cuesta Duarte. Hubo incrementos de entre 20 y 40% que, según ese estudio, castigaron fundamentalmente a los sectores más vulnerables. El problema de la inflación elevada, podríamos decir, no es algo de los últimos días o de las últimas semanas, sino que ya viene siendo un fenómeno persistente en los últimos años, y bueno, se agrava en la perspectiva de que ya en los últimos meses, además desde mediados de 2021, venía habiendo una aceleración que llevó la inflación de febrero de este año a un nivel de 8,9%, que es un nivel importante, y que en los próximos meses, visto lo que está sucediendo en Ucrania, es bastante probable que la inflación se siga profundizando, y eso, bueno, obviamente que es motivo de preocupación para todos los sectores de la población que vivimos de ingresos fijos, ¿no? Asimismo, el impacto de la inflación se concentró en productos de consumo cotidiano, como alimentos y productos de cuidado personal, lo que afectó particularmente a los sectores de menores ingresos. Pudimos detectar que hay un conjunto importante de productos que han crecido muy por encima de lo que es la inflación general. Eso obviamente tiene un impacto en la población, primero porque son bienes de consumo cotidiano, cosas de todos los días, entonces también se percibe de forma más importante por la población, y particularmente en el caso de los alimentos, los bienes de cuidado personal, algunos servicios públicos como el supergas, el combustible, han crecido en estos 2 años por encima de la inflación general, y es a los sectores de menores ingresos a quienes más afecta relativamente el aumento en esos productos. Entonces podríamos decir que además de que la inflación es alta, es más alta o perjudica más especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos. Ahora agenda de seguridad, Nati, porque el sindicato policial de Maldonado de alguna manera se vuelve a posicionar como crítico del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y de su gestión. Se dijo desde ese colectivo que no mejoró en nada la seguridad, y se criticó a Heber por afirmar, como lo hizo días atrás, que las carteras han vuelto a los barrios. El sindicato dice, es categórico, el ministro no está capacitado para el cargo que desempeña y el país donde vive. ¿A cuál barrio volvieron las carteras?, se pregunta el Sindicato Policial de Maldonado en un comunicado público donde critica al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por sus dichos en un acto del NOA a finales de febrero en Montevideo.
Según el sindicato, la realidad tira por tierra los dichos del ministro. La seguridad pública no ha mejorado en nada, siguen los mismos problemas sociales donde se origina el delito y las cárceles están cada vez peor, siendo un problema al que el Estado no le encuentra solución. Para el sindicato, el ministro no está capacitado para el cargo, lo que demuestra cada vez que se manifiesta en los medios de prensa. Agregan que la realidad del funcionario policial es la pérdida del salario real mes a mes y la falta de solución a los problemas de vivienda para muchos trabajadores que viven en barrios de contexto crítico. Si bien el ministro dice estar del lado de la policía y la LUC da herramientas para el trabajo policial, el respaldo a la policía debe darse también en lo económico y lo social. El exdirector de Identificación Civil, Rubén Amato, defendió el procedimiento técnico de expedición del pasaporte y criticó al director de la Secretaría del Ministerio del Interior. Exactamente, a Luis Calabria, que es el jerarca actual del Ministerio. Amato estuvo en el periodo pasado. De alguna manera, esto repite discrepancias entre, digamos, el anterior elenco y el actual, ¿no? Calabria había dicho que estaba de alguna manera dentro de los procedimientos normales, lo que llevó a que obtuviera su pasaporte uruguayo el narcotraficante Sebastián Marcet, y el ex jerarca, hablamos ahora de Amato, dijo que esas palabras del actual director general de Secretaría por lo menos configuraban desconocimiento. Calabria declaró el jueves que cuando se otorgó el pasaporte al narcotraficante Sebastián Enrique Marcet, se cumplía con la normativa vigente. Según Calabria, en 2014 el expresidente Mujica flexibilizó el trámite y desde entonces solo se exigen antecedentes en Uruguay. El director general dijo algo como que en el año 2014 se habían como rebajado los requisitos para la obtención del pasaporte en el exterior, y fue todo lo contrario, ¿no? Es decir, demuestra un desconocimiento de cómo funcionaba la expedición del pasaporte anterior al decreto del 2014. Amato es abogado, profesor grado 3 de la Universidad de la República y entre 2007 y 2020 estuvo al frente de la Dirección Nacional de Identificación Civil, dependiente del Ministerio del Interior, que participa del trámite de los pasaportes. Me dolió porque no puede tenerse todo de política y buscarle el oportunismo en su momento. Y si no hubo mala fe, yo prefiero cuando no sé las cosas, como ahora que tú me preguntaste, decirte no sé, o lo voy a averiguar. Ahora, decir eso y que estaba vinculado, no me acuerdo bien las palabras que usó, que raramente estaba vinculado con el voto consular. Yo trabajé en el proyecto y jamás pensamos en el voto consular. Calabria atribuyó el cambio a la normativa a la discusión del voto consular. Hay una actividad del cooperativismo de vivienda de la que algo supimos al comienzo. Exacto, Mariana Abreu está por allí. ¿Cómo anda todo por ese lugar, Mariana? Así es, seguimos en el Club Platense, en el barrio Tres Cruces. Aquí FUCBAM está realizando su acto anual bajo la consigna Vivienda, Emergencia Nacional. Es un acto en el que, bueno, se presenta la plataforma reivindicativa del cooperativismo de vivienda, la baja en los intereses de los préstamos para las cooperativas, también la creación nacional de un fondo de vivienda. Esto algo que reclama FUCBAM desde hace bastante tiempo, y también un mayor presupuesto para la vivienda. Hoy había una marcha prevista, pero se suspendió por mal tiempo. Arrancaba en el Obelisco, terminaba aquí, pero de todas maneras vino un montón de gente de diferentes barrios de Montevideo y también del interior del país. Y justamente nosotros hoy más temprano recorrimos uno de estos barrios, de la capital. Estuvimos en el barrio Peñarol, en Cobigú, una cooperativa formada por trabajadores ferroviarios. Y hablamos con un viejo militante, un viejo cooperativista de FUCBAM, Carlos Casela, que nos decía lo siguiente sobre su experiencia en el movimiento. A mí el cooperativismo me enseñó a tener conciencia, dignidad y ser solidario. Principalmente porque la solidaridad es la que nos lleva a estar más unidos que nunca, como está el movimiento en este momento. A pesar de tener un gobierno que a nosotros nos da cada vez más para atrás. Nosotros tenemos 4 reivindicaciones en este momento, que son el 2%, un Fondo Nacional de Vivienda, cartera de tierra
y préstamos. Movilización tuvimos desde la dictadura hasta el presente. Hay gobiernos que hemos tenido mejores relaciones, como tuvimos con el gobierno anterior, que llegamos a conquistar muchas cosas. Pero este gobierno, lamentablemente, que nos han prometido muchas cosas, como la señora ministra, que se ve que es muy fantasiosa o soñadora, que de arranque dijo que iba a construir 50.000 viviendas y no ha ocurrido nada de eso. Esto es una vivienda digna. Yo nunca soñé con llegar, en el caso particular te digo yo, nunca llegué a soñar con tener la casa que tengo. Y gracias a este movimiento cooperativo que se llegó. Gracias a la lucha de muchos cooperativistas antes del 70, que pelearon para que yo llegara a tener un techo. Por eso este movimiento nunca va a morir, por eso la solidaridad, porque nosotros mientras podamos hacerlo, siempre vamos a estar peleando por el otro, por el que viene atrás, por el que no tiene techo. Muy bien, estamos compartiendo las imágenes de este acto de FUCBAN aquí en el Club Platense. Recién hablaban algunos representantes de FUCBAN, por ejemplo, el secretario general Gustavo González hacía referencia al déficit de viviendas que hay hoy en día en nuestro país, unas 70.000, pero también estimaba que de mantenerse el presupuesto asignado a este rubro, a la vivienda, estas viviendas pueden pasar a unas 85.000. También se hizo referencia a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Recordemos que la Federación es una de las organizaciones que integra la comisión del sí. Concretamente se habló de los artículos que tienen que ver con vivienda, como el que refiere a los contratos de alquiler sin garantía y con rápidos plazos de expulsión para los inquilinos. Aquí va a comenzar una murga, va a comenzar luego de este break y esta ponencia por parte de los dirigentes de FUCBAN. Está tocando la murga Cayó la Cabra, así que los dejamos con estas imágenes y esta música. Bueno, muy bien. Se estaba poniendo en clima ahí. Es cierto, ¿no? Dándole continuidad al carnaval de alguna manera. Exacto. Bueno, y cambiamos un poquito de tema. Desde que se declaró la emergencia sanitaria por la llegada del COVID-19 en marzo del año 2020, la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, viene colaborando con ollas y merenderos. Bueno, en 2021 por esa vía se obtuvieron a través de donaciones 36.000 kilos de alimentos. Esto fue el año pasado, son unos 4,5 millones de pesos. En 2022 eso continúa y este domingo habrá jornada justamente para conseguir más. A través de una cuenta Brow, los integrantes del sindicato siguen promoviendo la colaboración para seguir donando a varias ollas y merenderos de distintos puntos del país. En Montevideo y zona metropolitana se han donado más de 20.000 kilos de alimentos directamente e insumos comprados que tuvieron como destino más de 150 ollas y merenderos. Vamos a retomar, a mantener lo que hemos hecho durante estos 2 años de ir con la solidaridad, como tantos otros, como tantos sindicatos, como tantas organizaciones sociales, incluso como va a pasar ahora el domingo que viene en la caravana del sí. Estamos convocando a que la gente concurra con un alimento no perecedero para acumular para las ollas y también en la actividad del martes 23 en lo que hemos dado en llamar el banderazo. También va a haber un pedido a la gente porque antes... Esperemos que eso lo estemos superando, pero antes fue una cuestión sanitaria, hoy es por una cuestión de carestía, que hay una cantidad impresionante de gente que no está pudiendo tener su alimento en su casa. Solo en el Cerro son 21 ollas que estuvimos ayer, y así en todas las zonas del área metropolitana. Bueno, esa es la idea de que entre la gente, nos sigamos ayudando y que llegará el momento en el que cada quien tendrá su alimento en su mesa y podrá comer en su casa, ¿no? El secretario general de AEBU se mostró indignado porque en los últimos 2 años hay un crecimiento de los depósitos bancarios de miles de millones de dólares, una cifra récord desde que se miden estas cuentas desde 1998. Otro asunto, Uruguay tiene los precios más altos de la región en materia de energía, tanto a nivel industrial como residencial o domiciliario, según se desprende del último informe mensual de la consultora SEG Ingeniería. En febrero se produjo un aumento en el precio de los combustibles, la leña y el gas natural. El precio de la energía industrial media tensión en febrero fue de $117 por megavatio hora, por encima de los costos de Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.
Uruguay también tiene la tarifa más cara a nivel residencial a un precio de $251 por megavatio hora, por encima de Chile y Brasil, 173 y $171 por megavatio hora, y de Argentina y Paraguay, cuyo costo es de 63 y $59 megavatio hora respectivamente. El informe destaca un aumento de los principales energéticos en Uruguay en un contexto de alza en el precio del barril del petróleo a nivel internacional. En materia de combustibles, el gasoil aumentó 6%, el supergas un 5,3% y las gasolinas 4,2%. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la leña aumentó 0,5% promedio en todo el país. El gas natural fue el único energético que registró una caída durante febrero en el orden del 1,2%. Los datos muestran un incremento mensual de 0,93% en el índice de precios de los energéticos industriales, con una variación interanual del 7,59%, al tiempo que la variación a nivel residencial se ubicó en 0,64% para un incremento de 6,4% en el año móvil. Bueno, y en la primera quincena de marzo se revirtió la tendencia y Antel perdió entre 800 y 900 clientes y por primera vez Movistar lo superó sumando 1000. Claro, esto en el marco de la vigencia de las normas sobre portabilidad numérica. Vale decir que si miramos un poco más atrás, desde que esta norma comenzó a regir, sigue teniendo ventaja en términos de captación de nueva clientela Antel. La portabilidad numérica, sistema que fue creado por la Ley de Urgente Consideración, comenzó el 12 de enero. Desde esa fecha, Antel tuvo un balance positivo. En las últimas 2 semanas, esa tendencia cambió. Movistar le ganó entre 800 y 900 clientes a Antel, según el informe de la URSEC. Igualmente, la estatal se mantiene por encima de las demás empresas por unos 1.400 contratos. Movistar pierde unos 1.200 y Claro se mantiene neutro. Según informó en su cuenta de Twitter Pablo Siris, director de la URSEC por el Frente Amplio, el número de portaciones es menor a 0,3% del total de abonados móviles, cifra que no es significativa. Por otra parte, se niegan muchas peticiones para aportar, lo que significa que los socios no cuentan con la información necesaria respecto a los requisitos. Siris impulsó en el directorio que la información sobre portabilidad numérica se haga pública, con el fin de que no se utilice a conveniencia de operadores políticos y comerciales. La crítica del director por el Frente Amplio se sustenta en que, según publica en su cuenta de Twitter, autoridades filtran información y salen en medios cuando los números les sonríen y desaparecen cuando no les son favorables. De todas maneras, Siris afirma que es pronto para hablar de pérdidas y ganancias, tras 2 meses de implementación de la portabilidad. Bienvenidos al capítulo internacional que naturalmente lo vamos a comenzar con la guerra en Ucrania. Pero antes de meternos en asuntos políticos y económicos vinculados a este episodio en el terreno meramente militar, además del asedio a la ciudad de Mariupol sobre el Mar Negro, hoy hubo alarma porque hubo un bombardeo sobre la ciudad de Leópolis, apenas a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, por donde está saliendo el grueso de los refugiados que huyen de la guerra. Hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron una reunión virtual de casi 2 horas donde estuvieron analizando esta situación. El presidente chino exhortó a Biden a tener responsabilidad mundial ante estos episodios. Dijo que ambos son integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero más allá de los temas que abordaron vinculados a la guerra, también algunos otros que tienen que ver con sus relaciones bilaterales. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin se dio un baño de masas ante 200.000 personas con un discurso previo a un concierto. La reunión duró alrededor de 2 horas y el tema central fue la invasión rusa y el rol que hasta ahora ha jugado Beijing, con el temor occidental de que termine siendo la llave de Moscú para sobrellevar las sanciones económicas impuestas por Occidente, ya que el gobierno chino había advertido previamente que no permitiría que Washington usara sus empresas o ciudadanos para forzarlo en una determinada postura. El presidente Xi Jinping instó finalmente a su homólogo Joe Biden a trabajar conjuntamente en pos de equilibrar las tensiones y lograr una paz a nivel global, y dijo que China y Estados
Estados Unidos no solo deben encauzar sus relaciones por el camino correcto, sino también compartir sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial. Sin embargo, los castigos económicos que se le han impuesto a Moscú no se pueden traspasar a China, máximo exportador del mundo y segunda economía global, por las catastróficas consecuencias que podría generar en el equilibrio financiero estadounidense y de los demás países. Por otro lado, China desechó cualquier posibilidad de brindarle apoyo militar a Rusia, a pesar de su estrecha alianza estratégica, y desmintió que Moscú se lo haya pedido, tal como citaban medios estadounidenses. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso frente a 200.000 personas congregadas en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, destacó la unidad del pueblo ruso ante la operación militar especial para evitar un genocidio en Ucrania, según dijo, que es el principal y más importante motivo de la operación militar que llevan a cabo en el Donbass y en Ucrania, según proclamó desde el escenario antes de un concierto. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de continuar esta guerra, el 90% de la población ucraniana se verá sometida a la extrema pobreza. Son 100.000 millones de dólares hasta ahora el cálculo que se hace de las pérdidas en infraestructuras y otras situaciones que ha dejado esta guerra. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que si la guerra en Ucrania se prolonga, se podrían perder 18 años de logros sociales y económicos, con casi un tercio de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza y un 62% adicional en riesgo elevado de ser empujados hacia esa situación en los próximos 12 meses. Una primera proyección publicada por el organismo sostiene que la guerra en Ucrania está causando un sufrimiento humano inconcebible, con pérdidas humanas dramáticas y provocando el desplazamiento de millones de personas, por lo que los graves efectos de una guerra prolongada están comenzando a ser más que evidentes, dijo Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Según las estimaciones del gobierno ucraniano, se han destruido al menos 100.000 millones de dólares en infraestructuras, edificios, caminos, puentes, hospitales, escuelas y otros activos físicos, al tiempo que la guerra ha provocado que el 50% de las empresas ucranianas cierren por completo, mientras el resto está siendo forzado a trabajar por debajo de sus capacidades. El Programa de Naciones Unidas establece que la guerra traerá aparejado un declive económico alarmante, más sufrimiento y dificultades a una población ya traumatizada que debe ser atendido de inmediato, aunque todavía hay tiempo para detener esta terrible trayectoria, según afirmó el organismo. Tras 9 horas de debate, el Senado argentino aprobó finalmente el acuerdo que llevó adelante el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional para negociar la forma de pagar esos 45.000 millones de dólares que tenía de deuda con el Fondo Monetario Internacional desde el gobierno de Mauricio Macri. Hay una división en el gobierno argentino, el kirchnerismo no acompañó la votación. De hecho, la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Cristina Fernández, se retiró ni bien comenzada la sesión, que no tuvo las mismas características de las de diputados, pero que también tuvo sus momentos de tensión. El proyecto, que se sancionó luego de 9 horas de debate y varios meses de negociaciones con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, fija las condiciones para el refinanciamiento de la deuda adquirida por el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. El kirchnerismo marcó una vez más su desacuerdo a pactar con el organismo, a pesar de ser un constante detractor de las políticas de endeudamiento de Macri, creando una fractura en el oficialismo en relación a este tema. La vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández, comenzó dirigiendo la sesión y luego de varias observaciones a los legisladores por la duración de sus intervenciones, se ausentó y dejó la conducción del debate en manos de Claudia Ledesma, presidenta provisional del Senado. El presidente Alberto Fernández sostuvo en un acto público que el acuerdo propuesto no traerá ajustes económicos que, dijo, se deberían haber hecho si el país hubiera caído en default, porque ahí sí no había ninguna salida ni escapatoria, sostuvo el mandatario. De acuerdo con las condiciones de los créditos solicitados por Macri al fondo en 2018, Argentina debía comenzar su cronograma de pagos este año y concluirlo en 2024, pero corría el riesgo de entrar en default en medio de una crisis económica y una inflación galopante, hasta que el presidente Fernández llegó a un acuerdo con el organismo para refinanciar la deuda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó estar muy preocupada por el indulto que el Tribunal Constitucional de Perú dio al expresidente Alberto Fujimori. El presidente Pedro Castillo dijo que va a recurrir a organismos internacionales por esta situación. Recordemos que Fujimori está preso fundamentalmente por 2 episodios que fueron los de los Barrios Altos y los de La Cantuta y que nunca fue juzgado por la esterilización de miles de mujeres indígenas durante su mandato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional de Perú que ordenó la libertad de Alberto Fujimori, señaló el organismo a través de Twitter, pues considera que la liberación del expresidente afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales en los casos de las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado. El Tribunal Constitucional de Perú aceptó ayer un habeas corpus que solicitaba la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, lo que implica que el expresidente de 83 años será liberado. Fujimori fue indultado en 2017 por el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, pero la Corte Suprema dejó sin efecto el indulto en 2018 al considerar que no cumplía con las exigencias legales. El actual presidente de Perú, Pedro Castillo, se ha opuesto a la liberación de Fujimori y el gobierno anunció que recurrirá a la decisión del Tribunal Constitucional ante organismos internacionales. Fujimori fue condenado como autor mediato con dominio del hecho de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992 respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista, tras el golpe de Estado que dio en 1992. Estamos cerrando bloque. Atención que al comenzar el bloque que viene habrá una noticia importante. Sí, última encuesta de Factum que se conoció hace minutitos. Ya venimos, no se vayan. Seguimos en MBD Noticias y como anunciábamos antes de la tanda, vamos a presentar esta última encuesta de Factum. Exactamente, de intención de voto para el referéndum del 27 de marzo, Así que ya podemos ir repasando lo principal. Para empezar, Nati, la intención de voto seguro o el voto seguro a las 2 opciones. Exactamente, lo que se dice y es en este momento una fotografía de este momento de la realidad, como dicen los politólogos, sociólogos y quienes saben del tema, ¿no? Efectivamente, y ahí la tenemos. Ahí tenemos. Bueno, 36% para el sí, 41% para el no, en blanco 2% y 19% indecisos. Bueno, voto anulado un 2%. Exactamente. Antes de meternos en ese a priori 19% de personas indecisas, vamos por favor a la segunda placa que nos muestra la evolución de la intención del voto seguro. Aquí claro, ¿no? Aquí ya tenemos en realidad lo que yo recién mencionaba la pasada, que es con la proyección de las personas indecisas. Vemos cómo los números cambian, Nat. Exactamente. Potencial intención de voto discriminado para el referéndum que pone a consideración estos 135 artículos de la LUC el 27 de marzo. Ahí tenemos 36%, decíamos, seguro, más un 6% probable da un 42% para el sí. Efectivamente, en el caso del no hay 41%, como ya habíamos visto, de voto seguro y un probable de 7%, lo que da un 48%. Y es muy importante, Natalia, fijarnos en el voto en blanco, por aquello de que para que quede sin efecto la parte de la LUC que está de alguna manera sometida a referéndum, es necesario que el sí supere a la suma de votos del no más los votos en blanco. Exacto, la mitad más uno del total de votos emitidos. Como el voto en blanco se considera voto emitido, suma la cifra total. Por lo tanto, es muy importante este dato que llegaría al 3%. Ahí está, hay un 2% de voto en blanco seguro y hay un 1% potencial. Lo que da ese 3%, 2% se proyecta de voto anulado y se mantienen aún en esta gráfica del voto potencial 5% de personas que incluso después de ese segundo trabajo hurgando siguen dando que van para el cajón del voto indeciso. Un último comentario, ¿no? Si uno toma como referencia el voto seguro, lo que vimos en la primera, digamos, gráfica, con la medición anterior, siempre hablando de Factum, en este caso, la diferencia es que el no se mantiene en el 41% de intención de voto seguro y
el sí sube 4 puntos y justamente salta al 36. No es esta la gráfica, sino la anterior, aquella a la que estoy mencionando en la comparación de las mediciones. El voto al día de hoy, ¿verdad? Exactamente. Acá tenemos la evolución, justamente la estamos Ahí está la evolución, está claro. Se mantiene, o sea, lo que muestra este trabajo es que se mantendría el voto por el no y sube el voto por el sí. Esto a poquitos días de que suceda el referéndum. Exactamente. Ahora, si te parece, cambiamos de tema. Sí, totalmente. Nos venimos a temas de Montevideo que tienen que ver con el uso del taxi. ¿Sabés que van a poder empezar a viajar las mascotas en taxi? Antes lo podían hacer, pero solo cuando era para acompañar a personas discapacitadas. Ahí está la diferencia, ¿no? Exactamente. Sale la reglamentación ahora en poquitos días. Y ahora se está generando la posibilidad de que los permisarios voluntariamente puedan brindar este servicio que obviamente lo que genera que esté en las normativas es que se empieza a generar criterios tanto de seguridad como de limpieza, que es algo importante en lo que es el traslado del animal de compañía, pero también a posterior que quede la unidad en condiciones para que se pueda abordar otro viaje. Al viajar en taxi, la mascota siempre debe ir acompañada de una persona responsable. El permisario que adhiera va a tener un cubículo para transportar animales de compañía de talla media o baja y va a ser, esto puede trasladado en la valija o depende de las características también del taxi. Esto lo que marca es la posibilidad de que la reglamentación que va a hacer la Intendencia inmediatamente, porque como decíamos, esto ya está sucediendo en la realidad y hay que hacerlo rápido, va a tratar de meter lápiz en esas cuestiones bien puntuales que garanticen la calidad de servicio y que también brinden una posibilidad para los conductores, porque también esto genera un precio adicional, la posibilidad de cobrar un adicional para los conductores, lo cual también se va a ver reflejado en los ingresos. Y ahora cambiamos de tema y nos metemos en el carnaval otra vez, en lo que dejó el último carnaval, Nati. Juanchi Castel, ¿qué viene a contar hoy? Venimos con Candombe, la categoría que nos faltaba, el primer premio de la categoría de comparsa de negros y lugolos, que se lo llevó C1080. Eligieron contar la historia de Cachila Silva. Cachila Silva es el fundador de la comparsa, el líder de la misma y aparte referente del Barrio Sur. No era nada fácil esa parada. Lo cierto que mostraron sobre el escenario a un Cachila muy humano, muy cotidiano, un poco alejado de ese personaje que a veces vemos de lejos bastante áspero y hosco, en un espectáculo lleno de aciertos, lleno de sutilezas desde el punto de vista actoral, desde el punto de vista escénico, desde el punto de vista musical, con además un Marcel Queroglián que tuvo una gran actuación interpretando a Cachila Silva con una máscara de látex incluida, que le hicieron especialmente para cada una de las ruedas en el Teatro de Verano, una máscara que aparte generaba un efecto desde la platea impactante, porque parecía que Cachila estaba ahí. Decía, un espectáculo redondo, sutil, que pese a ser sutil no perdió la emotividad necesaria en los momentos en los que tenía que mostrarla y que para nada perdió, ni que hablar, la esencia candombera de esa gran comparsa que es C1080. Dejamos para el final un pequeño fragmento de la bajada, del himno de C1080, que tradicionalmente lo cantaba Cachila y que en este carnaval lo cantó Marcel interpretando a Cachila. Somos de la raza, sangre candombera, somos Barrio Sur, somos 1080, somos la comparsa, la más candombera, de estirpe lugola, grita 1080, es el sentimiento que empieza a crecer, 1080 grita, siempre grita, vamos a volver, es el sentimiento
C1080, el primer premio en la categoría Sociedades de Negros y Lugolos. Cerramos el repaso de los primeros premios y lógicamente le agradecemos al Juanchi Castel que estuvo todos los días esta semana con lo principal del último carnaval. Sí, nos trajo alegría acá al estudio. Y se terminó el carnaval y parece que se terminó el verano, Martín. Es cierto, yo creo que hoy empezó el año en un sentido simbólico, por la temperatura, por el gris, por la lluvia. ¿Qué temperatura tenemos ahora, Nati? 16 grados, 26 teníamos ayer a esta hora. Vamos a ver qué nos espera o qué nos depara el fin de semana. Ahí está lo que pronostica Inumet para los próximos 3 días. Mañana sábado, 19 de marzo, en Montevideo y área metropolitana. Estará mejor que hoy. Ahí lo ven, reaparecerá el sol. Mínima 11 grados. Peor es un dígito. Máxima 25. Bueno, y el domingo baja un poquito. 10 la mínima y 25 la máxima. También se mantiene ahí algo nuboso, pero hay un solcito ahí que es nuestra esperanza. Teníamos ahí un anticipo del lunes 11 y 28, o sea que vamos recuperando de a poco temperatura. Ya viene el lado B con Wilmar Amaral, la pandemia, algunos aspectos bien recientes van a estar en la agenda. Esta variante nueva de Omicron, así que los invitamos a seguir en la pantalla de TV Ciudad y nosotros nos reencontramos el lunes. Buen fin de, pasó la primera semana. Exacto. Yo sentí que fue como un año. Yo también. Nos fuimos, chao. Buen fin de semana. Uruguay tiene los precios más altos de energía y combustibles en la región, según el informe mensual de una consultora privada. La Junta Departamental de Montevideo habilitó viajes en taxi con mascotas. Mujica entró de lleno en la recta final de la campaña hacia el 27 de marzo. Portabilidad numérica cambió la tendencia y Antel pierde clientela frente a Movistar. El sindicato policial de Maldonado aseguró que la seguridad pública no ha mejorado en nada y cuestionó al ministro del Interior. Frente Amplio presentó pedido de acceso a la información pública a Cancillería para conocer detalles y contexto de la entrega del pasaporte al narco uruguayo requerido internacionalmente. AEBU mantiene apoyo a ollas populares y merenderos de todo el país a 2 años de la pandemia. Problemas de convivencia representan 1 de cada 4 denuncias. La Comedia Nacional presentó programación 2022 en la primera temporada de Gabriel Calderón como director. El Congreso argentino aprobó con una amplia mayoría el acuerdo con el FMI. Al menos 1 de cada 5 ucranianos debió abandonar su hogar por la guerra.